Ya, la sesión de hoy día es bastante de ejercicio, está bastante inclinada como a ese espíritu, como de practicar mucho, y vamos a ampliar un poquito el espectro de integrales que podemos hacer. ¿Ya? Vamos a agregarle algunas propiedades que nos van a permitir realizar cálculos más generales. ¿Ya? Esta es como el primer paso para ir hacia técnicas de integración, que es lo que nos va a tener un buen tiempo ocupados. ¿Ya? Aquí hay eh, no sé cuál es el link. Lo que pasa es que me preguntan por el chat el link de la sesión. Lo que pasa es que no tengo un link propiamente tal, sino que yo lo hice a través de Aula. Aula como que da la opción automática y sin publicar un link en específico. Ya no sé dónde lo podría revisar acá. No sé si en información. Déjenme ver 2 segundos. No, voy a intentarlo y si no, pucha, no se puede, ¿no? Eh, ya, claro. Eso, pucha, no sé, no sé. De aquí a la próxima clase podría darle una solución de esa situación. Lo que pasa es que ¿cómo se dice? Que están generados por el aula. ¿Ya? Como que yo ni siquiera he publicado un link, no le he dado ningún link a ustedes. ¿Ya? Solamente el botón de aula. ¿Ok? Eso. Esto sale el aula como link. Perfecto. Ya ahí, ok. Lo que pasa es que a mí no se me ve así. A mí me aparece el nombre del botón. Ahí está. Eso, gracias. Gracias, él ayudó mejor que yo. A mí no me sale el link, a mí me sale como el nombre de la instrucción, ¿no? Muchas gracias. Ya, entonces ya, estábamos acá en las propiedades algebraicas de la integral indefinida. Lo que habíamos conocido la sesión anterior como antiderivada, después le pusimos nombre de integral. ¿Ya? Y esa integral, como tiene que ver con la derivada, debería cumplir algunas propiedades que tenía también la derivada en el semestre pasado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la derivada respetaba constantes, uno espera que la integral haga lo mismo. ¿Sí? Acá la primera propiedad dice que si hago la integral de una constante por una función, entonces es lo mismo que haber hecho la constante multiplicando el resultado de la integral de la función. O sea, como que las constantes salen fuera de la integral. Esa es la primera. La otra dice, déjenme ver acá una cosa. Ahí. La otra dice qué pasa con la suma o la resta. Si tengo la integral de una suma o resta de funciones, esto va a ser lo mismo que la integral de una función y después sumo o resto la integral de la otra función. ¿Ya? Entonces se cumple una suerte de transformación lineal, ¿ya? Separa la suma y respeta las constantes, lo que hace una transformación lineal, ¿ok? Y esto está bien, tiene sentido, porque la integral viene desde la derivada, es una antiderivada, así que tiene sentido que funcione así. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo comprobamos que esto es cierto? Es una demostración súper sencilla. Por ejemplo, en el 1, yo quiero demostrar que al lado derecho de la igualdad hay una antiderivada del lado izquierdo de la igualdad. ¿Ya? Yo quiero demostrar que k por la integral de f es la antiderivada de k por f de x. Eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Y cómo se comprueba que es una antiderivada? La derivo. Y cuando la derive, me tiene que dar la función que está adentro. Entonces, es esto. Queremos demostrar que esta función, f de x igual a k por la integral, lo que estaba al lado derecho, yo lo derivo y me tiene que dar la función que está dentro. ¿Ya? Es la antiderivada de k por f de x. Derivémoslo. Si derivo, por reglas de la derivación, el k sale, ¿sí? La constante sale, y derivo la integral. Y por lo que habíamos visto la sesión anterior, cuando derivo la integral, estoy derivando una antiderivada, así que se cancelan, y me quedo con la función de adentro. Así que me da k por la función de adentro, k por f, y eso representa toda la función que estaba integrando al lado izquierdo de la primera igualdad.
Así que efectivamente está súper bien. En el 2 voy a hacer el mismo proceso. Lo que está al lado derecho, que es esta suma de integrales, al derivarla debería darme la suma de las funciones que está dentro de la integral a la izquierda. ¿Ya? Entonces, si yo le llamo f mayúscula a lo que estaba al lado derecho, quiero entonces que sea antiderivada de la suma de las funciones. ¿Y qué significa ser antiderivada? Que al derivarla me tiene que dar esa suma de funciones. Entonces, la derivo, como es una suma, la derivada se reparte, derivo el primero, derivo el segundo, y como tengo derivación de una integral, esas dos operaciones se cancelan y me quedo con la función f. Lo mismo para el caso de la g. Derivo la integral de g, me quedo simplemente con la g. Así que está súper bien. Me dio la función que estaba dentro de la integral al lado izquierdo. ¿Ya? Así que todo lo que está al lado derecho es su antiderivada. ¿Ok? Así que son dos propiedades súper útiles, súper útiles, porque ahora no solo tenemos la lista de antiderivadas que habíamos visto en la sesión anterior, sino que ahora las podemos mezclar. Podemos sumarlas entre ellas, podemos multiplicar constantes, todo eso se puede hacer y vamos a poder calcular más integrales. ¿Ya? Como materia de hoy, esto es casi todo. Esto es lo único que vamos a revisar hoy día, salvo un detalle final que tiene que ver con un contexto en especial. ¿Ok? Veamos ejemplos. Perdón, acá me equivoqué otra vez, no tengo que ir así. Acá. ¿Deberían estar viendo el pizarrón ahora? Si es así, porfa, confirmen, y si no, también avisen. Voy a calcular esta integral. ¿Ya? Luego la integral de tres términos que se están restando y sumando. Ya, entonces, la propiedad de las integrales, la de la suma, me permite entonces separar la integral en los tres términos que están ahí involucrados. Entonces esto va a ser igual a la integral del 3x cuadrado de x menos la integral del 2e a la x de x y más la integral del 5 por seno de x de x. Eso me lo permite la propiedad 2 que vimos recién, ¿ya? Separaron en la suma. Después todas estas funciones que quedaron adentro están acompañadas por una constante, están multiplicadas por una constante. Así que, primera propiedad, esas constantes salen. Entonces 3 por la integral de x cuadrado de x, menos 2 por la integral de Aquí e a a la la 3, x. profe. ¿Qué puse? Ah, ahí queda 3, gracias. Gracias. Muchas gracias. Eso, ahí está corregido. Integral de e a la x, entonces, de x, más 5 veces la integral de el seno de x de x. Y finalmente ya estamos en la posición de recurrir a la memoria como para saber cuáles son los resultados de cada una de estas integrales. Ya, por ejemplo, acá en la primera es una potencia, entonces al integrarla ocupamos la fórmula que vimos en la clase anterior. Hay que sumarle 1 al exponente, entonces queda x a la cuarta, y dividirlo en 4. Y acá en este momento debería aparecer una constante de integración, ¿sí? Más c, para que represente todas las antiderivadas posibles. El tema es que al final es medio redundante, porque de la segunda integral va a salir otro c, de la tercera integral va a salir otro c, y al final si sumo puras constantes arbitrarias, que pueden tomar cualquier valor, mejor juntémoslas todas y la dejamos como una sola c, ¿ya? Representando cualquier constante que se me ocurra en R. ¿Ya? No es necesario estar sumando esta constante arbitraria a cada rato, sino que lo hacemos al final, ¿no? Ya para no complicarlo. Entonces, estas se las voy a borrar y van a aparecer solo al final. Entonces, después tenemos menos 2 por la integral de e a la x. ¿Cuál es la función que al derivarla nos da e a la x? Es el mismo e a la x. Y 5 por la antiderivada de seno. Entonces necesito una función que al derivarla me dé seno. Entonces es el coseno, pero la derivada de coseno es menos seno. Entonces le pongo un menos adicional. Y ahí entonces yo sumo la constante
de integración que representa cualquier constante, ¿ya? Cualquier constante que aparezca. La sumamos ahí. ¿Ya? Y ahí está el resultado. Este es el resultado de esta integral. Son 3/4 de x a la cuarta menos 2e a la x menos 5 coseno de x. Ya, ahí tengo una antiderivada y al sumarle la constante las tengo todas. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Una función más larga que antes. Eso es todo. ¿Ok? Por favor, interrúmpanme después si es que hay alguna duda, ¿ya? Esta es la situación ocupando las propiedades inicialmente. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora estoy con la integral de una fracción? ¿Ok? No hay ninguna propiedad que me diga que, por ejemplo, un error que podría pasar es que usted diga, ya voy a hacer la integral de arriba dividido en la integral de abajo. Ya, eso es 0 puntos al tiro, porque no hay ninguna propiedad que me permita hacer eso con las integrales. ¿Ya? Las fracciones en general van a ser súper enemigos nuestros. Entonces vamos a hacer otra cosa, vamos a manipularlo de otra forma. ¿Ya? Yo voy a separar esta fracción con el denominador común. X a la cuarta partido en x cuadrado menos 5x partido en x cuadrado más 2 partido en x cuadrado. Todo esto de x. ¿Ya? Todo esto está dentro de la integral. ¿Ya? Eso es verdad. Denominador común el x cuadrado. Y la gracia es que en este ejemplo, cada una de estas fracciones que quedaron, al final las puedo dejar escritas de una forma conveniente. Aquí me queda la integral de x cuadrado menos 5 partido en x más 2 partido en x cuadrado y todo esto de x. ¿Ya? Ahora sí aparecen como tres funciones distintas. Y ahora las separo. Ahora ocupo la propiedad de la suma o la resta y me quedan tres integrales separadas. Integral de x cuadrado menos la integral de 5x más la de x, me falta eso, más la integral de 2 partido en x cuadrado de x. Ahí estoy ocupando la propiedad de la suma. Y en la segunda y la tercera integral puedo sacar las constantes fuera. O sea, esto es la integral de x cuadrado de x menos 5 veces la integral de 1 partido en x y más 2 veces la integral de 1 partido en x cuadrado, que lo voy a escribir convenientemente como x a la menos 2. ¿Ya? 1 partido en x cuadrado lo puedo escribir así. ¿Ya? Y ahora calculo las integrales. Ahora voy como a mi lista de integrales automáticas. Aquí hago regla de la potencia, x cubo tercios, le sumo 1 al exponente y lo divido en el mismo valor, menos 5 por la antiderivada de 1 partido en x, una función que al derivarla me dé 1 partido en x. Eso es logaritmo de x. Y habíamos quedado de acuerdo que en este curso o en esta parte de la materia vamos a ser rigurosos con obligar a que el x sea positivo, ya para que el logaritmo tenga sentido. Entonces el x le ponemos el valor absoluto. Ya siempre va a ser eso. Integral de 1 partido en x va a ser logaritmo de valor absoluto de x. Y más 2 veces, y acá vuelvo a tener una potencia. El único caso que no sirve la potencia es cuando tengo el x a la menos 1, porque ese es 1 partido en x y su integral da logaritmo. ¿Ya? Pero en cualquier otro caso, da lo mismo cuál sea el exponente, yo le aplico la regla de la potencia. X a la menos 2 es lo mismo, tengo que sumarle 1 al exponente, va a quedar x a la menos 1 y lo divido en el mismo valor, menos 1. ¿Ya? Y de cada una de estas integrales debería haber salido una constante de integración, que ahora la juntamos en una sola, más c con c, un número real cualquiera. ¿Ya? Ahí básicamente ya está listo el ejercicio. Lo único que uno podría tener cuidado es como escribirlo de la mejor manera y que coincida con la alternativa en la prueba. ¿Sí? No sé, el último término podría escribirlo mejor, podría escribirlo, no sé.
1/3 de x al cubo, menos 5 por logaritmo natural de x, menos 2 partido en x, ¿ya? Más la constante integración. Ya está. En este momento, integrar todavía es fácil, pero hay que tener cuidado con cómo aparece la respuesta, ¿ya? Pensando en que las pruebas van a ser con alternativa, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, sigamos. Vamos a retomar este tema de la regla de la potencia más general en este ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos la integral y aparecen muchos términos, pero hay una suma ahí, entre medio. Entonces la separo. Es la integral de seno a la quinta de x por coseno, todo esto de x, más la integral de coseno a la quinta de x por seno de x de x. Entonces, ¿qué habíamos visto? Una de las propiedades interesantes de la sesión anterior es que si yo tengo en una integral una función elevada a una potencia y al lado tengo justo su derivada, entonces el resultado de eso era la misma regla de la potencia que con el x solito. Tengo que sumarle 1 al exponente y partirlo en el mismo valor. ¿Ya? Es la misma idea de antes. Eso elevado a n más 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, esa es la gracia del ejercicio. Si uno se sabe eso, el ejercicio es muy cortito. Por ejemplo, acá, claramente identifico que está la función seno elevado a un exponente, y al lado tengo coseno, que justo es su derivada. Coseno es la derivada de seno. Así que automáticamente acá esto es sumarle 1 al exponente y dividirlo en el mismo valor. ¿Ya? Y está listo. Lo mismo podría hacer en el otro caso. Tengo aquí una función elevada a la quinta y al lado tengo casi su derivada. ¿Sí? Porque la derivada de coseno no es seno, es menos seno. Entonces, ¿qué podría hacer uno como para salvar la situación? Voy a multiplicar por un 1 especial. O sea, al seno le voy a poner un negativo extra, ¿sí? Y ese negativo lo compenso afuera. ¿Ya? Porque ese negativo que está afuera es un menos 1, podría entrar a la integral y cancela el menos de adentro. ¿Ya? Así que ahí, haciendo ese truco, tengo exactamente la situación de tener una función elevada a un exponente y la función derivada al lado. ¿Ya? Así que el resultado de esa integral es coseno a la sexta de x partido en 6. Pero manipulé esto, manipulé los signos que estaban afuera, así que más con menos da menos. Y ahí está el resultado. Y además, debo sumar la constante integración, ¿ya? Para que represente todas las antiderivadas posibles. Pero es cortísimo, ¿ya? Muy simple, súper automático, si es que uno entendió esa propiedad. Eh, eso. Vamos con otro. Último de este estilo y de ahí vamos a pasar a otra cosa. Ya, ¿qué pasa si tengo raíces? La verdad, nada muy distinto. Si tengo raíces, también las puedo pasar a potencia, ¿sí? Y evitando que la potencia sea elevar a menos 1, todas estas se le puede aplicar, a todas estas funciones se les puede aplicar la regla de la potencia. Entonces, en este caso sería, me voy a saltar algunos pasos. Eh, Voy a separar al tiro la resta y la suma con el denominador común. O sea, esto es la integral de la raíz cuarta de x partido en la raíz cúbica de x, todo esto de x, menos dos veces la integral de la raíz cuadrada de x partido en la raíz cúbica de x, todo esto de x, y más la integral de la raíz sexta de x partido en la raíz cúbica de x, todo esto de x. ¿Ya? En el fondo, separé la fracción en sus tres términos, en sus tres sumandos, y apliqué las dos propiedades de la integral. Separé en las sumas o restas y saqué las constantes fuera, una sola, el 2.
¿ya? Y ahora voy a pasar todo a potencia. En la primera integral tengo un x elevado a un cuarto, esa es la raíz cuarta, es elevar un cuarto, y está dividiéndose por un x elevado a un tercio. Y como es división, tengo que restar el exponente. Así que un cuarto menos un tercio. En el otro tengo una raíz, un x elevado a un medio en la raíz que está en el numerador, y lo resto también con un tercio. Todo esto de x. Y en la última es la integral de x elevado a un sexto menos un tercio. Todo esto de x. ¿Ya? Entonces logré pasarlo todo a potencia. El único riesgo es que me equivoque al restar fracciones. Y que puede pasar. Es muy frecuente. En el primero, un cuarto menos un tercio da menos un doceavo. ¿Sí? Hay que denominador común, resto, etc. En el otro, un medio menos un tercio da un sexto. Entonces la integral de x a un sexto de x. Y en el otro es la integral de x a la menos un sexto. Eso sale cuando resto las fracciones. Y me quedaron puras exponentes, puras reglas de potencia. Y aquí hay que tener cuidado nomás de no enredarse con los números. Le sumo 1 en la primera integral, le sumo 1 al exponente, así que es 1 menos un doceavo, eso es 11 doceavos, si es que hago menos un doceavo más 1, y lo debo dividir en el mismo número, 11 doceavos, menos dos veces, le sumo 1 ahora al un sexto, eso va a dar 7 sextos, y lo divido en el mismo valor, 7 sextos. Y por último, al menos un sexto le sumo 1, eso va a dar 5 sextos, y se divide en el mismo 5 sextos, más la constante integración. ¿Ya? Y lo mismo, aquí ya terminó el cálculo, ya hicimos la integral, pasamos la parte que es más difícil y tortuosa, pero hay que tener cuidado de cómo contestar. ¿Ya? Escribir esto lo más simple posible, porque seguramente en las alternativas de aula va a aparecer así de simple. Si estoy dividiendo una fracción, por ejemplo, este 11 doceavos, es como multiplicar la fracción al revés. Así que voy a subir un poco. Así que es 12 partido en 11 por x a la 11 doceavos. Acá lo mismo, queda un 6 séptimos multiplicado por 2 es 12 séptimos por x a la 7 sextos. Y en el último es un 6 quintos por x a la 5 sextos más la constante integración. Y ahí está. ¿Ya? Ahí está el resultado completo, da una función. La gracia es que en algún momento, cuando ustedes calculen sus primeras integrales, tomen su resultado, derívenlo y vean que efectivamente les da la función que estaba originalmente dentro de la integral. Por lo menos háganlo una vez en la vida, ¿ya? Como para saber que están haciéndolo bien, ¿ok? Eso. O no sé, métanlo a Wolfram, ¿ya? No, cosas de ese estilo, ya como para que sepan que efectivamente lo hicieron bien. ¿No? Acuérdense que las guías generalmente vienen sin soluciones. Uh-huh. Eso, y aquí ocupamos las primeras propiedades, estas integrales son como de primer nivel, ya, vamos a ir subiendo de a poquito la dificultad. Uh-huh. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. Hay un estilo de ejercicio más distinto que no es calcular una integral directa. La gracia de las integrales, o una de las gracias, radica en que eh, tienen distintas aplicaciones, ¿ya? Tanto dentro del ámbito matemático como fuera del ámbito matemático. ¿Ya? Entonces hay un estilo de pregunta que se llama analizar curvas. ¿Ya? Por ejemplo, la que voy a mostrarles acá. Hay una función que tiene su representación gráfica como una curva en el plano y tiene información. Entonces, a partir de esa información, yo debo encontrar cuál es la función. ¿Ok? Es súper matemático, al final no me salgo mucho de lo que hemos estado haciendo desde el semestre pasado, pero ahora está la integral al servicio de esta resolución.
Entonces, ¿qué dice? Hay que encontrar f. Tenemos que encontrar f. ¿Qué me dicen de la f? Dice, cuyas rectas tangentes tienen pendiente, esa que está ahí, un polinomio, para cada valor de x, sabiendo que el gráfico de f pasa por el punto 1, 0. Entonces me dan información gráfica, me dan información sobre las rectas tangentes y sobre un punto por donde pasa. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Si me dicen que las rectas tangentes tienen pendiente ese polinomio, entonces me están diciendo que el f' de x es ese polinomio. ¿Ya? Acuérdense que la ecuación de la recta de las tangentes es y menos y0 igual a la pendiente en x0 por x menos x0. Esa es la ecuación de la recta con la respectiva pendiente sacada por la derivada. ¿Ya? Todo eso es materia del curso anterior. Entonces, en este caso me dieron eso, me dieron la derivada, básicamente. Y si tengo la derivada, si tengo el f de x, perdón, el f' de x, entonces yo puedo encontrar el f de x calculando la integral de la derivada. ¿Sí? Acuérdense que la integral y la derivada son funciones, aplicaciones, mejor, inversas. Se matan una con la otra. Así que el resultado de hacer la integral de la derivada debería darme f de x. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado, hay un pequeño detalle. Esto es la integral de 4x al cubo menos 7x más 2. Y le aplico lo que aprendimos hoy día. Separo en los sumandos y saco las constantes. Así que es 4 veces la integral de x cubo menos 7 veces la integral de x más la integral de 2 o 2 veces la integral de 1. También pueden escribirlo así. ¿Ya? Y calculo. Esto es 4 por la integral del x cubo, que es real de la potencia, x a la cuarta cuartos. Le sumo 1 al exponente y lo divido en ese valor. Después menos 7 por la integral de x. Bueno, la integral de x también es una potencia, porque es x elevado a 1. Así que le sumo 1 al exponente y lo parto en el mismo valor. Misma idea. ¿Ya? Y acá simplemente ando buscando una función que al derivarla me dé 2. Y esa función es fácil, es 2x. ¿Ya? El problema está en que cuando yo hago cálculo de integrales, aparece sí o sí tiene que aparecer una constante de integración. ¿Ya? Entonces, en realidad, encontré la f de x, casi. Tiene la familia donde vive la f de x, pero necesita saber quién es el c. El c acá es el indicado, el que causa problemas. ¿Ya? ¿Quién es el c? Y para eso está el otro dato. ¿Ya? Hay un segundo dato que dice que el gráfico pasa por el 1, 0. Entonces, ese dato me va a permitir encontrar el C indicado. ¿Ya? Entonces, pero sabemos que si pasa por el punto 1, 0, esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y, entonces me está diciendo que f de 1 es 0. ¿Ya? Y lo reemplazo. Entonces, reemplazo el 1 en todas las apariciones de X, aquí estos 4 se cancelan, me va a quedar 1 a la cuarta menos 7 medios por 1 al cuadrado, más 2 por 1, más c, ahí no reemplazo nada, y todo esto me tiene que dar 0. ¿Ya? ¿Qué me lleva esto? A que, vamos a hacerlo un poquito más abajo, movamos el pizarrón. ¿A qué me lleva esto? A que 1 menos 7 medios, más 2, más c, es 0, y despejo el c. C entonces es 3 menos 7 medios, es menos 1 medio, y para el otro lado 1 medio. Y ahí está. Ese es C. Ahí tengo el C. Entonces ya tengo la función ahora con la constante encontrada de toda la familia de antiderivadas que me daban. Necesito una sola. Entonces ya encontré el f indicado. Mi f de x entonces es la misma función x a la cuarta menos 7 medios x cuadrado más 2x
más un medio. ¿Ya? La constante ahora está explícita. ¿Okay? Y ahí encontré el f. Entonces, de este estilo hay varios. ¿Ya? Aquí hay información. La gracia de estos ejercicios es que tienen información sobre las derivadas superiores, la primera derivada, la segunda derivada, etc. Y uno como que se va devolviendo hasta encontrar la f que le están preguntando. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que quieran preguntar sobre este? ¿No hay dudas? Ya, veamos otro de un calibre superior, ¿ya? Un poco más enredado. Todos estos ejercicios tienen mucho que ver con la materia del curso pasado, así que si están medios oxidados con análisis de gráficos, todo esto que tenía que ver con máximo y mínimo, puntos de inflexión, péguenle una leída pronto, así de cara a las evaluaciones, porque hay ejercicios de este estilo, ¿ya? Donde se necesita tener esos conceptos claros. ¿Qué pasa en este, por ejemplo? Dice, hay que determinar la función f cuya pendiente de la recta tangente en el punto 0,3 sobre la curva es igual a menos 2. Ahí todo eso es una sola información. Cuya pendiente de la recta tangente en el punto 0,3 sobre la curva es igual a menos 2. Todo eso es una sola cosa, una información. Después dice que en x igual 1 hay un punto de inflexión, ahí hay otra información. Y la derivada tercera de la función es 3x. Ahí tengo otra información. ¿Ya? Me dan 3 datos. Y en realidad el único que me dan así certero, explícito, es el de la tercera derivada. ¿Ya? Me dicen la tercera derivada de x es 3x. Entonces de ahí voy a comenzar. ¿Ya? Si tengo la tercera derivada, entonces voy a integrar para obtener la segunda derivada. La segunda derivada de x va a ser la integral de la tercera derivada. ¿Ya? Entonces en nuestro caso va a ser la integral de 3x. Súper simple. ¿Ya? Saco la constante fuera, 3 por la integral de x, y hago la integral de x. ¿Ya? X elevado a 1, le aplico regla de la potencia, x al cuadrado medios, más una constante de integración. En este ejercicio, como hay muchos datos, le voy a poner C1 a esa constante, ¿ya? La primera constante que aparezca, con C1 en los reales. Y ya, tenemos eso. Encontramos la segunda derivada, pero en realidad la encontramos a medias porque depende de una constante. Nuestra segunda derivada tiene esta forma. Me falta saber quién es C1. ¿Ya? Voy a los datos. Lo que está marcado en rojo dice que en x igual 1 hay un punto de inflexión. ¿Qué eran los puntos de inflexión? Aquellos puntos donde el gráfico de la curva cambiaba de concavidad. Entonces, por ejemplo, acá en este dibujito fome que hice, tengo un punto de inflexión. Ahí cambió de ser cóncava a convexa. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál era el test para puntos de inflexión? Que la segunda derivada en ese punto tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me están escondiendo en ese dato. Que la segunda derivada en ese punto da 0. En ese valor de x. Entonces, pero la segunda derivada evaluada en el punto, en el x igual a 1, tiene que dar 0. ¿Ya? Y eso lo reemplazo. Entonces, la segunda derivada en 1, que es 3 medios por 1 al cuadrado, más C1, tiene que dar 0, y eso me lleva a que el C1 es menos 3 medios. Y ahí lo tengo. Ahí tengo la constante. ¿Ya? Reemplazo la constante entonces. La segunda derivada es 3 medios de x cuadrado menos 3 medios. Esa es mi segunda derivada, ya la tengo explícita. Y acuérdense que hay que llegar a la f. Así que me falta harto camino. Ahora voy con la primera derivada. La primera derivada de la función la puedo encontrar integrando esta segunda derivada.
O sea, tengo que integrar el 3 medios de x cuadrado menos 3 medios de x. Y el cálculo de la integral son puras integrales fáciles, ¿ya? Reglas de la potencia en general. Entonces, esto da 3 medios por la integral de x cuadrado menos la integral de 3 medios. Ahí estamos aplicando las propiedades de hoy día. Separo la suma y saco las constantes. Entonces, el resultado de esto es, vamos a anotarlo así, la primera derivada entonces va a ser el 3 medios por la integral de x cuadrado, que es x cubo tercios, le sumo 1 al exponente y lo parto en el mismo valor, menos una función que al derivarla me dé 3 medios. Esa es 3 medios x. ¿Ok? Pero al estar calculando derivadas aparecen constantes. Vamos a sumar aquí una segunda constante, C2, con C2 en los reales. Así que esta es nuestra primera derivada. La puedo hermosear un poquito, puedo tachar los 3 que están acá, ¿ya? Y para dejarla más simple. ¿Ok? Pero tenemos que seguir. Entonces voy a copiarla. Entonces hay que seguir. Vamos recién en la primera derivada. Ahí tenemos la derivada. La voy a escribir mejor. ¿Ya? La vamos a escribir un poco más ordenada. F' entonces es x cubo medios, un medio de x cubo, menos 3 medios x, más la constante, que le pusimos C2. Pero en el dato que me daban de la derivada, decía que la pendiente de la recta tangente, eso es la derivada, ¿sí? En el punto 0,3 sobre la curva es igual a menos 2. Ese dato se traduce como que la primera derivada en el valor de x, que era el 0,3, ¿cierto? 0,3, o sea, en el x0 tiene que dar menos 2. ¿Ya? La primera derivada en 0 da menos 2. Y lo reemplazo. Entonces la primera derivada en 0 es un medio por 0 al cubo, menos 3 medios por 0, más C2 es igual a menos 2. ¿Ya? Y de ahí rápidamente uno puede concluir que el C2 es menos 2. ¿Ya? Así que tenemos la derivada ahora explícita. El f' de x es lo que habíamos encontrado, un medio de x cubo, menos 3 medios x, menos 2. Ahí está. Ya no depende de una constante, ya sabemos cuál es la constante. Y recién ahora podemos entonces encontrar la f que andamos buscando. Ya tengo la derivada, entonces para encontrar la f, la integro. Así que hago la integral de un medio de x cubo menos 3 medios x menos 2 de x. ¿Ya? Y ya a esta altura uno se empieza a poner hábil para aplicar las propiedades lo más rápido posible. Aquí voy a separar las restas y sacar las constantes en un solo paso. La integral de 2 de x. Aquí me falta un dx. Ahí. Y hago el cálculo. Entonces me queda un medio de x a la cuarta cuartos, regla de la potencia, 3 medios de regla de la potencia de nuevo, menos 2x, y aparece una tercera constante de integración. ¿Ya? Después de calcular esa integral aparece la constante. Así que ya estamos casi. Ahí está la función, me falta la constante. Por ende, me falta un dato. Necesito saber algún dato de la función para poder encontrar quién es ese C3. ¿Y dónde está el dato que me falta? En el punto. Aquí me estaban diciendo que había un dato de la pendiente, pero encima de un punto por donde pasa la curva. Entonces, ese punto tiene coordenada x0 e y3. Así que f de 0 es 3. Entonces, ya para terminar acá, lo voy a subir, pero... pero f de 0 es 3. Así que si lo reemplazo en esta función, f en 0
va a dar 1/2 por 1/4, o sea, 1/8 de 0 a la cuarta, menos 3/4 de 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más C3, todo eso da 3. Así que rápidamente uno encuentra acá que el C3 es 3. Y ahí lo tenemos. ¿Ya? Y por ende ya tengo la función completa. Por lo tanto, f de x es 1/8 de x a la cuarta menos 3/4 de x al cuadrado menos 2x más 3. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Ya? La vuelta fue mucho más larga porque el dato inicial partía de una derivada tercera. ¿Ya? Tengo que hacer 3 integrales, 3 veces debo integrar para llegar a la función original. ¿Ya? Son ejercicios largos, pero son ejercicios fáciles, ¿ya? Y que tienen la dificultad de que uno se puede equivocar en un signo y deja la embarrada y mala la alternativa completa. ¿Ya? Son ejercicios peligrosos, así que cuando aparezcan, practíquenlo lo más que puedan. ¿Dudas, chicos, con esto, antes de pasar a lo último? ¿Nada más? ¿No hay preguntas? Yo, profe, Ya, démosle, lo No, último profe. entonces. Vamos con lo último. yo tengo una pregunta. Pregunte nomás, dale. Lo que pasa es que yo a la primera clase no pude meterme porque tuve problemas de internet, entonces quiero Perfecto. saber si la primera clase dio como las propiedades. Sí, o sea, di las integrales automáticas, las que hay que saberse de memoria. Ah, ya. ¿Ya? ¿Eso Ya está en publiqué aula? en aula, sí, ya publiqué en aula, hay una Ya, pestaña adicional, bien a la derecha del, como el cuadro principal, donde dice material paralelo 100, que somos nosotros 101, material paralelo 101. Y ahí en esa pestaña, si usted se mete ahí, aparecen 2 pestañas más que están donde están las clases, el PDF y el desarrollo de las pizarras, y el video de la clase, en otra pestaña. ¿Ya? ya, Pero está profe, todo. gracias. Está todo. Y por ejemplo, lo que vamos a hacer Ya, hoy día va a estar de aquí al viernes. Yo creo que el viernes voy a poder subir todo el material. ¿Ya? Esos van a ser mis días para ponerme al día, martes y viernes. ¿Ok? Para que lo tengan ustedes. Ya, vamos con lo último. Nada que ver. Estoy apretando otra cosa. Vamos con lo último. Recién entonces vimos ejercicios de cálculo directo e integrales y de aplicaciones, pero dentro de matemáticas, dentro de ejercicios que vieron, o sea, del estilo que podían aplicar el semestre pasado. Pero ¿qué pasa con alguna aplicación que sea más concreta? ¿Ya? Y aquí aparecen los las distintas definiciones de funciones que tienen que ver con las derivadas. ¿Ya? Y aquí uno siempre lo relaciona con la función costo versus costo marginal. ¿Ya? Esto es repaso de lo que debieron haber visto el semestre anterior también. El costo total de producir Q unidades, supongamos que está dado por una función, y que muchas veces está separada como un costo fijo, una constante, ¿sí? Más un costo variable. ¿Ya? Ese debería ser una función. ¿Ya? Entonces, contextualmente, los costos fijos no dependen de la producción, no dependen de Q, van a ser constantes, y los otros dependen de algún factor que podría estar explicado en el problema. ¿Ya? A veces sí, a veces no. ¿Qué es lo que lo que podemos extraer fácilmente? Es que siempre, claro, en general cuando empecemos ¿cómo se dice? Cuando tengamos producción cero, ¿sí? Solamente va a estar asociado el costo fijo, así que sabemos que el costo fijo inicialmente es la función completa evaluada en cero, ¿sí? Se le dice condición inicial, y asociada a esta función costo tenemos como el apelativo marginal. ¿Ya? Entonces, en función de esta cantidad, el costo de producir una unidad adicional más, cuando ya se tiene cierto nivel de producción, se le dice costo marginal. ¿Ya? Y está calculado como la razón de cambio del costo con respecto al nivel de producción. ¿Sí? Cuando aprendieron derivadas,
siempre duele mucho hacer estos ejercicios de razón de cambio, ¿ya? ¿Qué significa la razón de cambio? Es cómo varía una variable, en este caso el costo, con respecto a la otra, que son las unidades producidas. Como en este contexto las unidades son números naturales, son unitarias. Entonces lo que está calculando en realidad no es algo continuo, sino que es cuánto varía cuando aumento en uno el nivel de producción. ¿Ya? Eso se le dice costo marginal. Ahora en términos súper prácticos es la derivada, simplemente eso. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer el proceso al revés. Esto debieron haberlo ocupado en ejercicios del semestre anterior. Lo que pasa es que ahora nosotros les vamos a dar en un ejercicio el costo marginal, que es la derivada, y ustedes van a tener que encontrar el costo, la función costo. ¿Ok? Esa es la lógica de lo que vamos a practicar. Y con esto vamos a ir cerrando. Entonces, y si fuera, eh, si cambio la variable, me refiero a que si en vez de costo usted quiere calcular ingresos, beneficios, producción, etcétera, cada una de ellas tiene su respectiva versión marginal, ¿sí? La función marginal, que está asociada a lo mismo, cómo cambia la variable con respecto al nivel de producción. ¿Ya? Al final, costo, beneficio, producción, da lo mismo cuál sea el contexto, vamos a hacer este ejercicio igual, este tipo de ejercicio. Veamos entonces un ejemplo para ver cómo se aplica. Yo les voy a subir un ejercicio extra de lo anterior. Este, por ejemplo, que es largo, tiene una derivada cuarta, ¿ya? Larguísimo, ¿ya? Pero va a estar resuelto y subido al aula para que lo revisen eventualmente. ¿Qué es lo que...? Ya, aquí nos enfrentamos entonces a un ejercicio del estilo que les presenté recién. Dice, un fabricante estima que el costo marginal de producir Q unidades de una cierta mercancía está dado por esto. ¿Ya? Está dado como la derivada porque es el costo marginal. ¿Ya? Esta función da dólares por unidad. ¿Ok? El resultado de esto son dólares. Si el costo de producir 5 unidades es 10.000, entonces ¿cuál es el costo de producir 10 unidades? ¿Ya? Entonces, vamos a la solución. Me están dando, en la pregunta en realidad, me está preguntando cuánto es el costo de producir 10 unidades. O sea, me está preguntando cuánto es C de 10. ¿Ya? Pero no tengo ni siquiera la función C, así que debo encontrarla. Ese es el primer paso. ¿Ya? La función C, que depende de las unidades, va a estar dada por, si me regalaron la derivada, ocupémosla. La integral de la función derivada, y en este caso la variable es Q, así que escribamos la integral de C' de Q. ¿Ya? Este D, que no influye en nada, por ahora lo único que nos está diciendo es que nos dice bajo qué variable estamos integrando. ¿Ya? En este caso la variable Q. Eso. Y entonces debemos integrar la función 2Q cuadrado menos 4Q más 10 de Q. ¿Ya? El Q viene a ser las veces de X. Y aplicamos lo mismo que hemos estado practicando todo este rato. Voy a separar la integral en todos los sumandos y sacar las constantes fuera. O sea, es 2 por la integral de Q cuadrado de Q menos 4 por la integral de Q más la integral de 10 de Q. ¿Ya? Y le aplicamos lo mismo, a pesar que ahora la letra dice Q en vez de X, son exactamente las mismas fórmulas. ¿Ya? Integral de Q cuadrado, potencia, le sumo 1 al exponente, lo divido en el mismo, menos 4 por Q cuadrado medios, le sumo 1 al exponente, lo divido en el mismo valor, y 10Q. ¿Cierto? Cuando integro el 10, una función que al derivarla me da 10, es 10Q. Y aparece esta endemoniada constante integración, que no la conozco, y que no me permite saber cuál es exactamente la función. ¿Ya? C de Q hasta este momento tiene esta constante que molesta. Entonces, para eso, para eliminar esa constante, está el dato adicional.
dice aquí, si el costo de producir 5 unidades es 10.000, cuando sepa eso, cuando use eso, recién puedo contestar la pregunta. Entonces, me están avisando, pero el costo de producir 5 unidades es 10.000. Me falta un 0 ahí. Entonces, eso lo reemplazo. Entonces, 2/3 de 5 al cubo, menos 2 veces, aquí el 4 con el 2 se simplifican, 2 veces 5 al cuadrado, más 10 por 5, más la constante, me tiene que dar 10.000. ¿Ok? Y aquí con harta dificultad, eh, con harto cálculo aritmético al final, uno puede despejar el C. En este caso, ¿qué sería? Tengo un 125 por 2/3. Voy a ser más ordenado. Esto es 250 tercios, menos 25 por 2, que es 50, más 50, más C, da 10.000. Así que esos 50 se van, me queda 10.000 menos 250 tercios. Entonces C es, C minúscula, perdón, es 10.000 menos eso, es 30.000 menos 250. Eso es 29.000. 29.750. 750. Gracias. Tercios. ¿Ya? Ese sería el valor exacto. ¿Ya? Si el problema tiene como respuesta algo en fracción o un valor exacto, entonces ya tengo la función completa. ¿Ok? Tendría que el costo en Q sería la función que había encontrado, 2/3 Q cubo menos 2Q cuadrado más 10Q más la constante, que sería este número que está en fracción, ¿sí? O bien hay que tener ojo porque si está en fracción y estamos hablando de costo, y esa fracción me da, no sé, si hago la división de esto, así como 8, no, mentira, 9, 9, 2 y 3,3 periódicos, me puedo haber equivocado en algún número, pero me da un número periódico, ¿sí? Entonces, ¿para dónde tengo que aproximar? Tengo que aproximar hacia arriba, ¿no? Porque me tengo que asegurar que ese es el costo indicado, así que aproximo hacia arriba y me queda 9.924. ¿Ya? Hay que tener ojo, el único miedo que tengo de estos ejercicios es que esté puesto con números enteros nomás, como que le importe poco que esto haya dado una fracción y por ende un número decimal periódico y redondeen. Y el redondeado hay que hacerlo en este caso hacia arriba, porque es costo. ¿No? ¿Cuánto me va a costar? 9.924 esa constante final. Ya es lo que necesito para abordar el costo. Eso. No sé si se entiende bien. Ojalá, no estoy a cargo de las preguntas, así que puede pasar que hayan como resultados aproximados. ¿Okay? Tiene que haber algún dato en el contexto que me permita decidir cuál es la aproximación, si hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que preguntar con este ejemplo? ¿No? Vamos con el último y terminamos por hoy día. Ya, ahora en vez de costo pensemos en beneficio. Pensemos en beneficio, pero al final la estructura del ejercicio es la misma. ¿Ya? El beneficio marginal de cierto producto está dado por esta función. B' de Q es 300 menos 4Q. ¿Cuándo se han producido Q unidades? Se sabe que al producir 3 unidades, el beneficio es 36.000. Ese dato es el que me permite encontrar la constante. ¿Sí? Me dan un dato adicional que me sirve para encontrar la constante. La parte A, encontrar la función, y la parte B, hay que maximizar. Entonces vamos a hacer como un pequeño recuerdo de cómo maximizábamos funciones. ¿Ya? Vamos con esto. Entonces, quiero encontrar la función B, B de Q, y esa va a estar dada por la integral de la derivada.
O sea, en este caso la integral de 300 menos 4q de q. Y integro. Hago la integral de 300, que es 300q, menos 4 veces la integral de q. O sea, esto es 300q menos 4 por q cuadrado medios, más la constante integración que molesta siempre. ¿Ya? O sea, la función es 300q. Voy a anotarla así, voy a anotarla como en orden decreciente según el grado. Va a ser menos 2q cuadrado más 300q. Después les cuento por qué. ¿Ya? Esa es mi función. Y la parte B, perdón, más la constante integración, eso me está faltando. Y para encontrarla me falta saber quién es la constante, así que evalúo. Se sabe que al producir 3 unidades, el beneficio es 36.000. Entonces, lo voy a anotar acá, pero el beneficio en 3 nos da 36.000. Entonces, reemplazo, el B en 3 nos da menos 2 por 3 al cuadrado, por 9, más 300 por 3, más C, todo eso es 36.000. ¿Ya? Así que me lleva a que el C es 36.000 menos 900 más 18. 36.000 menos 900 más 18. O sea, es 35.118. ¿Cierto? Creo que estamos bien. Ese es el C. ¿Ya? C malito, grande. Y ya tengo la función. Por lo tanto, mi función es menos 2q cuadrado más 300q más la constante, que es 35.118. Y ahí ya tengo la función beneficio completa. Y en la parte B me permiten maximizar. Entonces aquí es donde yo decía que a lo mejor era importante ordenar la función de manera decreciente, porque en particular en este ejercicio, esta función es una parábola. Y es una parábola con el a, el número que acompaña a la variable al cuadrado, negativo. Así que es una parábola que va hacia abajo. Por ende, por eso que tiene un máximo. ¿Ya? Yo podría responder el ejercicio ocupando parábola, ¿ya? Encontrando el vértice de la parábola. ¿Ok? Pero vamos a aplicar toda la batería que teníamos en el curso anterior. ¿Cómo encontrábamos máximos de funciones? Derivando. Y la derivada ya estaba dada desde el principio. O sea, es tan brutal que ni siquiera tengo que derivar. Ya estaba antes. ¿Ya? Entonces voy a usar eso. 300 menos 4q. Entonces, como la derivada era 300 menos 4q, ahí está. ¿Dónde se encuentra el máximo? Cuando esa derivada me da 0. ¿Ya? Esa era nuestra búsqueda, era encontrar los puntos donde se hace 0 o donde se indefina la derivada. Y aquí es donde se hace 0, no hay forma de que se indefina. Así que si despejo el q, me queda 300 partido en 4, que es 75. Profe, Entonces, dígame. máximo y mínimo se encontraban igualando a 0, ¿cierto? Tal cual, Y sí. después el signo definía si era máximo o mínimo. Cuida que eran dos Como partes. que, Primero uno buscaba puntos críticos. Uno buscaba puntos críticos que eran donde la derivada se hacía 0, o bien donde la derivada no existe, donde se indefine. ¿Sí? Y una vez que uno tenía los puntos críticos, uno tenía dos formas de verlo. Podía ver el criterio de la primera perdón, derivada, que era revisar los a lo que me intervalos. refería es que si ahora nos dio 75, para el máximo es 75, pero el mínimo sería como menos 75, No, para nada. ¿no? No. Lo que pasa es que Mm. acá, una vez que uno tiene el 75, por ejemplo, en este caso, hay dos tests para poder resolver cuál es si es que es mínimo o es máximo. Está el criterio de la primera derivada, que hay que ver los intervalos de crecimiento.
Hay que ver los intervalos. Uno pone el 75 y ve cómo se comporta el signo de la derivada antes y después. Con la derivada positiva, derivada negativa, por ejemplo. Y ahí te da un máximo. Ese era un criterio. Y el otro criterio era el de la segunda derivada. Que uno toma la segunda derivada, la evalúa en 75 y ve el signo. Si es negativa, entonces hay un máximo. Y si da positiva, entonces hay un mínimo. ¿Ya? Ese es el criterio de la segunda derivada. Hay que revisarlo, es materia del curso anterior, ¿ya? Yo igual voy a estar recurriendo acá a esos contenidos. Pero, por ejemplo, acá vamos a ocupar el segundo criterio, que es más fácil, porque derivar esto de nuevo, sacar la segunda derivada, está sencillísimo. La segunda derivada da menos 4, ¿sí? Y si agarro esa segunda derivada que me dio constante y la evalúo en 75, sigue dando menos 4, que es negativo. Entonces tengo un máximo. En x igual a 75 hay un máximo. Cuando da la segunda derivada negativa, al evaluarla en el punto crítico, me da un máximo. ¿Ya? Entonces esto contesta la primera pregunta. La primera pregunta decía, ¿cuántas unidades hay que producir para que el beneficio sea máximo? Aquí tengo la cantidad, yo puse X, es Q. ¿Sí? Todo esto es Q. ¿Sí? Entonces, la respuesta es, hay que producir 75 unidades. ¿Ya? Porque ese fue el Q que encontré, ¿ya? Al maximizar esto. Y la segunda pregunta era, ¿a cuánto asciende el beneficio máximo? ¿Ya? Entonces tengo que evaluarla en la función. Entonces la segunda pregunta es calcular cuánto da la función en 75, y ese es más largo. ¿Ya? Eso hay que calcularlo como con más detalle. En menos 2q cuadrado más 300q, entonces menos 2 por 75 al cuadrado más 300 por 75, ¿y cuál era la constante? 35.118, etcétera. ¿Ya? 5.118. ¿Ya? Ni idea cuánto da eso. ¿Ya? Pero da un número. ¿Ok? Y ese sería el beneficio máximo. Eso es el beneficio máximo. Esto es, ¿cuándo se alcanza? ¿A qué nivel de producción? En el 75. Y este sería el beneficio máximo. ¿A cuánto asciende el beneficio? ¿Ya, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Consulta acá? ¿No? Ya pues, eso sería. Ya muchos ejercicios hoy día, ya que hay muchos estilos de ejercicio que a mí me gustaría, yo tenía la intención de repasar, y ya desde la siguiente sesión vamos a estar, vamos a tener como objetivo principal endurecer la integral. Nos vamos a empezar a topar con integrales cada vez más difíciles. Y en cada pasito que demos, vamos a estar viendo una técnica de integración. ¿Ya? Creo que son 4 clases en donde vamos a estar viendo eso. ¿Ya? Así que lo que viene de aquí en adelante es endurecer la integral, que sea cada vez más complicada, pero bajo el mismo estilo de ejercicio. ¿Ya? Calcular la integral, aplicarla a algo matemático, o bien aplicarla a un contexto como por ejemplo el de la economía. ¿Ya? En eso nos vamos a estar dando vueltas en estas 2 semanas. ¿Listo, chicos? Que estén muy Profe, bien. Dígame, perdón, dígame. es que yo tengo una pregunta, llegué un Dígame. poco tarde, ¿Ya? entonces no sé si lo dijo, pero